Bienvenidos a Sector del Terror. Antes de comenzar el vídeo, me gustaría saber a qué hora nos están escuchando y recordaros que podéis suscribiros para más relatos. Disfrutad del vídeo. Las luces del vagón parpadearon una vez, dos veces, antes de apagarse por completo. No era inusual, los cortes de energía en esta línea eran frecuentes, pero esta vez fue diferente. En la oscuridad absoluta del túnel, entre el zumbido de los sistemas intentando reiniciarse, las voces comenzaron. No eran ecos ni interferencias, eran susurros claros, precisos, como si alguien estuviera de pie junto a mi oído. María Guadalupe Hernández, 12 de mayo de 1998. Aún estoy aquí. Fue en la curva antes de San Antonio. Los pasajeros se removieron inquietos. Algunos lloraban, otros rezaban. Yo me aferré a los controles, sintiendo cómo el sudor frío corría por mi espalda. Cuando las luces volvieron, el vagón estaba en silencio, pero el aire olía a tierra mojada y a algo más, algo metálico. Al día siguiente, revisé los registros. Un accidente, 3 muertos, una mujer desaparecida. No fui el único en escucharlas. Otros conductores reportaron lo mismo. Nombres, fechas, frases que coincidían con casos sin resolver. El conductor más antiguo, un hombre de pelo cano y manos callosas, renunció esa misma semana. No dijo por qué, solo empacó sus cosas y se fue, dejando atrás una libreta con una sola anotación: no mires hacia atrás cuando las luces se apaguen. El turno nocturno del metro huele a aceite quemado y soledad. Las paredes de los túneles sudan humedad, como si la ciudad entera llorara a través del concreto. Llevo 3 meses en mantenimiento, revisando cables y señalizaciones, pero desde la primera noche escuché los rumores. Voces en la oscuridad, nombres, fechas. Los veteranos bajan la mirada cuando pregunto. Cambian de tema. Todos menos Ramírez, el jefe de turno, quien me advirtió con un dedo manchado de grasa: aquí hay cosas que es mejor dejar quietas. Pero no puedo. Mientras ajustaba los rieles ayer, el sistema se apagó por rutina. En esos 30 segundos de silencio electrizante, lo escuché claro. Adrián Martínez. Mi nombre completo, en una voz que no era humana. Hoy traje mi celular con la batería llena, una pequeña cámara de bolsillo, una grabadora digital que compré específicamente para esto. Si hay algo en estos túneles, lo atraparé. Seré el primero en demostrarlo. Ramírez firmó mi permiso con desgana. Una noche sola, dijo. El sistema estará apagado desde la MLD hasta las 4 a.m. para mantenimiento mayor. Si ves algo... No, Adrián. Cuando no encuentres nada, quizá dejes de buscar fantasmas donde solo hay cables viejos. Sonrió, pero sus ojos no seguían el gesto. En el vestidor, mientras guardo mi equipo, los demás evitan sentarse cerca. Susurran. Dicen que el último que se quedó solo en los túneles salió corriendo y nunca volvió a hablar. Que a veces, cuando las luces fallan, se puede ver su silueta entre los vagones, todavía con su overol azul, repitiendo una y otra vez: no debí mirar. A las 00:45, el último tren llega a Cochera. A la 1:07, los sistemas se apagan. A la 1:11, estoy solo en el túnel entre Mixcoac y San Antonio, con solo mi linterna iluminando el camino. La grabadora ya está encendida.
Hoy les traeré pruebas. La oscuridad en el túnel es diferente de noche. No es simple ausencia de luz, sino algo vivo que se arrastra por la piel. Mi linterna corta apenas 1 metro de tinieblas, revelando rieles oxidados y paredes marcadas con grafitis que parecen ojos en la penumbra. El primer nombre llega a los 6 minutos. Valentín Ríos, 14 de marzo de 2004. La voz surge de todas partes y de ninguna, como si el propio túnel hablara. Mi grabadora captura cada sílaba con claridad espeluznante. Camino más rápido, siguiendo el trazado de los rieles. El aire se espesa, cargado con olor a quemado y tierra mojada. Adrián... Me detengo en seco. Esta vez no fue un nombre ajeno. Adrián, hijo. El corazón se me detiene. Conozco esa entonación, ese temblor al final de las palabras. Es la voz de mi madre, muerta hace 5 años. La linterna parpadea. ¿No me reconoces? La grabadora sigue corriendo, pero mis manos tiemblan. Es imposible. Debe ser un truco acústico, algún eco distorsionado. Avanzo hacia adelante, forzándome a respirar. Las paredes aquí están más húmedas, con charcos que reflejan mi figura fracturada. Entonces lo veo. Entre los tubos de servicio hay una grieta que no aparece en los planos. Delgada, irregular, como una cicatriz en el concreto. De ella emana un viento frío que no sigue el patrón de ventilación. Y ese sonido no es el viento, es respiración. Mis dedos rozan el borde de la grieta, sintiendo como el aire helado me eriza los vellos del brazo. El concreto aquí es más frágil de lo que parece, desmoronándose bajo mi tacto como pan viejo. Con cada fragmento que cae, la abertura se ensancha apenas 1 centímetro más, suficiente para que mi linterna revele lo imposible. No es una simple fisura estructural, es un umbral. El haz de luz se pierde en un pasadizo descendente, cuyas paredes no son de cemento moderno, sino de piedra antigua, negra y brillante, como si estuviera constantemente húmeda. Los bloques están unidos sin argamasa visible, tallados con símbolos que me producen un mareo instantáneo al intentar enfocarlos. La grabadora sigue corriendo, capturando mi respiración entrecortada. Entra. La voz de mi madre ahora viene desde dentro, mezclada con otras docenas de susurros. Algo cruje en el interior del pasadizo, como huesos rozándose. Empujo un poco más. La piedra cede con un sonido viscoso, revelando un escalón. Luego otro. Y otro más. No son escalones de construcción, son huellas, marcadas en la piedra como si algo o alguien las hubiera desgastado al pasar una y otra vez durante siglos. La linterna ilumina algo más abajo, un objeto pequeño y metálico tirado en el primer escalón, un reloj de pulsera oxidado, de esos que usaban los obreros en los 70. La esfera marca las 3:17 y cuando lo giro veo una inscripción borrosa: para Julio, de tu Carmela, Julio Fernández, desaparecido en 1978. Uno de los casos que investigué. El aire del túnel a mis espaldas se vuelve repentinamente gélido. No estoy solo. El escalofrío que recorre mi espalda no proviene del frío del túnel. El pasillo se abre ante mí como una herida en el tiempo, sus paredes de piedra negra brillante bajo la luz temblorosa de mi linterna. Cada paso que doy resuena con un eco que no debería existir en un espacio tan estrecho. Los objetos aparecen gradualmente. Primero es un zapato infantil, cubierto de polvo pero intacto,
su cordón aún atado como si su dueño simplemente se lo hubiera quitado. Luego, una mochila escolar con parches de grupos musicales que dejaron de existir hace décadas. Más adelante, un reloj de bolsillo abierto, sus manecillas detenidas a las 3:17. La pared derecha muestra el primer conjunto de fotografías, rostros desconocidos en blanco y negro, pegados directamente sobre la piedra con una sustancia amarillenta que no quiero identificar. Sus ojos parecen seguirme mientras avanzo. Entonces lo veo, colgando de un clavo oxidado, un llavero con la figura de un águila, el mismo que mi tío llevaba siempre en su bolsillo, el mismo que desapareció con él en 2001. Mis dedos tiemblan al tomarlo. El metal está helado, como si hubiera estado sumergido en hielo durante años. Cuando lo giro, veo las iniciales RM grabadas en la base. Rodrigo Martínez, junto a una fecha, 15/09/01, el día que desapareció. Un sonido me hace levantar la cabeza bruscamente. Algo se mueve al final del pasillo. La linterna revela siluetas oscuras que se retuercen contra la piedra, como sombras proyectadas por una luz que no existe. Sus formas son humanoides, pero incorrectas, demasiado delgadas, demasiado altas, con articulaciones que se doblan en ángulos imposibles. Adrián. La voz viene de todas direcciones a la vez. No es solo mi madre ahora, es mi tío, es Julio Fernández, es Valentín Ríos, es docenas, cientos de voces superpuestas en un coro de agonía. Y entre ellas reconozco una nueva, la mía. El pasillo parece alargarse ante mí, las paredes palpitan como si respiraran, las sombras al final se acercan sin moverse, sus contornos oscuros derritiéndose y reformándose en el aire. Adrián. Esta vez es mi voz, pero no salió de mis labios. Una figura emerge de la penumbra, demasiado alta. Sus extremidades se estiran como goma, dedos largos que arañan el techo de piedra. No tiene rostro, solo un hueco negro donde deberían estar los ojos, y una boca que se abre en una sonrisa demasiado amplia, mostrando filas de dientes pequeños y afilados. ¿Quieres saber la verdad? La criatura imita perfectamente la voz de mi tío ahora, ese tono ronco que tenía después de fumar. Rodrigo no quería irse. Cambia a la voz de mi madre, tierna y cansada. Tu padre tampoco. Un escalofrío me recorre la columna. Mi padre murió en un accidente de tránsito cuando yo tenía 5 años. La figura avanza, sus piernas no se mueven, simplemente se desliza sobre el suelo como si flotara. Todos están aquí, Adrián, todos los que el túnel se llevó. Retrocedo, tropezando con los objetos esparcidos. Mis manos encuentran algo blando y húmedo, un osito de peluche cubierto de una sustancia pegajosa, y lo aparto con náuseas. La criatura levanta una mano deforme y señala detrás de mí. Mira, me vuelvo instintivamente. La entrada ha desaparecido. Donde antes estaba el umbral, ahora hay solo más piedra negra, más objetos perdidos, más fotografías de rostros que gimen en silencio. Ahora eres uno de nosotros. La voz viene justo a mi lado, caliente y húmeda en mi oído. Grito y corro hacia adelante, sin dirección, pateando objetos que crujen bajo mis botas. Las paredes se estrechan, el techo baja. Algo me agarra el tobillo, una mano fría y huesuda que surge de entre los escombros, y casi caigo. La linterna parpadea. En el instante de oscuridad, siento dedos largos acariciando mi nuca. Corre, Adrián, susurra mi propia voz burlona, pero no hay salida. El amanecer
encuentra el túnel silencioso, bañado en la fría luz azul de las lámparas recién encendidas. El equipo de mantenimiento llega con herramientas y café, pero no hay rastro de Adrián. Solo su linterna tirada junto a la pared, su cámara aún encendida y grabando, y su grabadora digital con la memoria llena. Ramírez recoge los dispositivos con manos que no logran mantenerse estables. Las imágenes de la cámara muestran solo el túnel vacío, iluminado por el haz tembloroso de la linterna abandonada. Pero el audio es otra historia. Se escuchan claramente los pasos de Adrián, su respiración acelerada, sus murmullos de «no puede ser» y «esto es imposible». Luego, con una claridad que hiela la sangre, «ya casi llego. Por fin los encontré». Los técnicos se miran, incómodos. No hay nadie en las imágenes que corresponda a esas palabras. El audio continúa. Un golpe seco, un grito ahogado. Luego, lo más aterrador, la voz de Adrián, pero diferente, más grave, más antigua, diciendo palabras que nunca hubiera dicho. «Yo soy Adrián ahora». La grabadora se apaga sola. En la pared donde encontraron los dispositivos, una nueva grieta serpentea desde el suelo hasta el techo. Si alguien se acerca lo suficiente, puede sentir una suave brisa saliendo de ella y un olor a tierra mojada y carne rancia. La grieta en el túnel fue sellada con cemento fresco, pero a la semana ya comenzaba a agrietarse de nuevo. Miguel, el nuevo técnico nocturno, ajusta su gorra mientras revisa los circuitos de señalización. Es su primera noche solo en el túnel, y aunque los demás le han advertido que no preste atención a los susurros, no puede evitar sentir curiosidad. A las 2:47 am, el sistema de iluminación parpadea. «¿Miguel?» La voz es débil, pero reconocible. «Adrián». Miguel gira lentamente, la linterna iluminando la pared recién reparada. El cemento ahora muestra finas venas que se expanden como raíces sedientas. «Ayúdame, por favor». El supervisor, observando desde las cámaras de seguridad, activa el intercomunicador. «No respondas, sigue con tu ruta». Pero Miguel ya está avanzando hacia la pared, atraído por algo que solo él puede escuchar. Su mano se extiende hacia la grieta, donde el cemento se desmorona al tacto como arena seca. En el monitor de seguridad, la imagen se distorsiona por un momento. Cuando se restablece, Miguel está de pie frente a la pared, inmóvil. «¿Miguel?», pregunta el supervisor. El técnico se vuelve lentamente hacia la cámara. Su sonrisa es demasiado amplia, sus ojos demasiado oscuros. «Todo está en orden», responde con una voz que no es del todo la suya. Solo estaba revisando los objetos perdidos. La transmisión se corta. En la pared detrás de él, la grieta se abre un poco más. Algo brilla en su interior, como cientos de ojos reflejando la luz. Y en algún lugar del sistema de sonido del túnel, una grabación antigua comienza a reproducirse sola. «Bienvenido al turno nocturno». Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete para más. Hasta la próxima y dulces sueños.
Primer relato: la mujer que no existe. Las luces fluorescentes de la estación Pantitlán parpadean con ese ritmo enfermizo, como si estuvieran a punto de apagarse para siempre. El aire huele a aceite quemado y concreto húmedo. Es la hora en que nadie quiere estar aquí, cuando la ciudad duerme y solo quedan los olvidados, los barrenderos, los vigilantes, los que limpian las sobras del día. Yo no debería estar aquí, pero ellos me llamaron. Los informes comenzaron hace semanas. Siempre el mismo relato, siempre los mismos detalles. Una mujer sentada en el último banco del andén, vestida con ropas que parecen arrancadas de otra época. Un vestido largo, desteñido, zapatos con hebillas oxidadas y esa maleta roja, un rojo tan intenso que duele mirarlo bajo la luz artificial. Los trabajadores juran que la han visto, que murmura cosas sin sentido, que a veces ríe, que otras veces canta canciones infantiles con una voz que no debería ser tan dulce. No aquí, no en este lugar, pero cuando reviso las cámaras no hay nada. Las pantallas muestran el andén desierto, el banco vacío, la oscuridad devorando los bordes del marco. Nada de ropa anticuada, nada de maletas rojas, nada de ella. Yo la vi, insiste Ramírez, uno de los barrenderos más antiguos. Sus manos tiemblan cuando enciende un cigarrillo. Estaba justo ahí, donde termina la banca, cantando. ¿Me está diciendo que lo imaginé? No le respondo, porque sé lo que han visto, porque sé que no están mintiendo, pero las cámaras no mienten, o al menos eso creo, hasta que una noche, mientras reviso las grabaciones por enésima vez, algo cambia. El banco sigue vacío. No hay mujer ahí, no hay mujer, no hay no hay maleta. Pero en el audio, entre el zumbido de los fluorescentes y el lejano eco de los trenes, hay algo más, una voz cantando. Y entonces lo entiendo. Las cámaras no la captan, pero ella sí nos ve a nosotros. Decidí vigilar personalmente, no por los reportes, no por los trabajadores asustados, sino por esa voz en las grabaciones, porque la había escuchado, clara como el tañido de una campana en medio de la noche, y porque, aunque no lo admitiría en voz alta, algo en su tono me hizo recordar cosas que prefería olvidar. La estación Pantitlán, a las 3 de la madrugada, es un lugar que no pertenece al mundo. Las sombras se alargan como garras, los anuncios publicitarios parpadean con mensajes que nadie leerá y el viento arrastra bolsas de plástico que reptan por el suelo como criaturas vivas. Me instalé en la sala de monitoreo, con las pantallas mostrando cada rincón del andén. Nada, solo el banco vacío, iluminado por la luz mortecina de los focos, hasta que el sonido comenzó. Primero fue un susurro tan bajo que pensé que era estática, luego una risa, no una risa humana, sino algo que le imitaba, como si hubieran enseñado a un eco a reír. Salí de la sala con la linterna en una mano y el celular en la otra. El aire era más frío de lo que debería ser, como si el invierno se hubiera colado por alguna grieta del metro, y entonces la vi sentada en el banco como en los relatos, vestido antiguo, cabello negro como tinta derramada sobre su rostro y la maleta roja, demasiado roja. Señora, llamé, pero mi voz sonó ahogada, como si alguien hubiera apretado mi garganta. Ella no respondió, solo siguió cantando, una canción de cuna que reconocí de mi infancia, una que mi madre me cantaba cuando la fiebre me hacía delirar. Encendí la cámara de mi teléfono. En la pantalla, el banco estaba vacío, pero ante mis ojos, ella seguía ahí. Moví el celular, desesperado, como si el ángulo pudiera atraparla. Nada, solo yo podía verla, y entonces la maleta se movió. No fue el viento, no fue mi imaginación. La tela roja se onduló como si algo respirara dentro. Un escalofrío me recorrió la espalda, y en ese instante ella dejó de cantar. El silencio fue peor. No recuerdo cómo terminé de vuelta en la sala de monitoreo. No recuerdo apagar las luces ni cerrar la puerta con llave. Solo recuerdo las pantallas,
mostrando el andén desierto y mi propio reflejo en el cristal, pálido, con los ojos desorbitados. Esa fue la última vez que alguien me vio, porque cuando revisaron las grabaciones al día siguiente, no aparecí en ninguna de ellas. Solo se veía el banco y la maleta que ya no estaba donde debía estar. Amanece en Pantitlán, pero la luz no llega al último banco del andén. El equipo de limpieza encuentra mis cosas esparcidas sobre los azulejos fríos. El celular, las llaves, la radio de seguridad con su cable enredado como una serpiente muerta, todo está exactamente donde lo dejé o donde algo decidió dejarlo. Las cámaras muestran fragmentos de esa noche. En una secuencia borrosa se me ve bajar las escaleras, la linterna dibujando círculos temblorosos en la oscuridad. Luego, el video salta. No hay corte, no hay interferencia, solo un instante en el que estoy ahí y al siguiente ya no. Pero lo peor no es mi desaparición. Lo peor son las grabaciones posteriores. En ellas, el andén aparece vacío. No hay rastro mío, ni siquiera en los momentos que sé que estuve frente a las cámaras, revisando los monitores, hablando por la radio, como si nunca hubiera existido, como ella. Sin embargo, si subes el volumen al máximo, se escucha mi voz. Señora, un susurro ahogado, seguido de un sonido que nadie quiere reconocer. El crujido de una maleta abriéndose. Los empleados juran que el banco ahora está manchado. No es sangre, es algo más oscuro, más espeso, como si el asfalto hubiera sudado su propia podredumbre. Y aunque la maleta ya no está, a veces, en el silencio de la madrugada, algo rojo brilla en la penumbra, como un ojo, como una sonrisa. Los reportes continúan, risas, cantos y un nuevo detalle, el olor a tierra mojada, a raíces recién arrancadas. Hoy, uno de los vigilantes encontró algo pegado bajo el banco, una fotografía amarillenta. En ella se ve una mujer con vestido antiguo y detrás de ella, apenas visible, una figura con mi rostro. Pero eso no es posible, porque yo sigo aquí, en la oscuridad, dentro de lo rojo. Segundo relato, el parpadeo. Las pantallas del cuarto de control brillan con esa luz azulada que se incrusta en los ojos después de horas de vigilia. Conozco cada píxel de estas imágenes, cada sombra que no debería estar ahí, pero siempre lo está. El metro de Ciudad de México tiene sus propios ritmos, sus propios suspiros en la oscuridad. Las noches son largas, pero nunca vacías. Hay murmullos en los túneles, pasos que no pertenecen a nadie, susurros que se pierden entre los rieles. Pero anoche fue diferente. Fue en el andén 2, justo cuando el reloj marcaba las 3:08 am. Una figura, alta, demasiado alta, como si sus hombros rozaran el techo. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí, plantada frente a la cámara, como si supiera que la estaba mirando. Me incliné hacia el monitor, ajustando el zoom con dedos que ya no sentía míos. La imagen se acercó, pixelándose apenas, y entonces lo vi. No era una persona, no del todo. Su silueta era humana, pero su postura, como si los huesos estuvieran torcidos bajo la piel. Y luego, el parpadeo. La pantalla se llenó de estática por un segundo, menos que un latido, y cuando la imagen regresó, solo había negro. No señal, decía en letras rojas. Me reí, o intenté reírme. Los circuitos fallan, las cámaras envejecen, los cables se pudren con la humedad de los túneles. Pero entonces sentí el aire espesarse a mi alrededor, como si algo hubiera exhalado justo detrás de mi nuca. Me di la vuelta. El cuarto de control estaba vacío. Pero en el monitor principal, la señal del andén 2 había regresado, y la figura ahora estaba un paso más cerca. Pasé horas revisando las grabaciones, buscando una explicación lógica, un fallo en el sistema,
un reflejo, cualquier cosa que pudiera borrar esa imagen de mi mente. Pero las cámaras no mostraban nada normal en el andén 2. Nada, excepto esos 30 segundos perdidos. Decidí ampliar la búsqueda. Si era un error técnico, aparecería en otras estaciones. Si no lo era, prefería no pensarlo. Fue en las grabaciones de Hidalgo donde lo encontré. 5 días atrás, 3:17 AM. Un grupo de trasnochados esperaba el último tren. Entre ellos, uno destacaba sin querer destacar. Su postura era demasiado recta, como si lo hubieran colgado de un hilo invisible. Y su rostro... Dios, su rostro. No había nada. Ni ojos, ni boca, ni arrugas. Solo una superficie lisa y pálida, como cera derretida y vuelta a solidificar. Los demás pasajeros no parecían notarlo. Uno incluso se recostó contra él, como si fuera un poste más del andén. Mis manos temblaban al avanzar el video. En el minuto 3:25 el tren llegó. Todos abordaron. Todos menos él. Cuando revisé Pino Suárez, ahí estaba otra vez, en un rincón, inmóvil. En la raza aparecía cerca de los torniquetes, como si hubiera pasado entre ellos sin necesidad de boleto. Lo peor fue darme cuenta de un detalle. En cada grabación estaba un poco más cerca de la cámara, como si estuviera aprendiendo a ser visto. Esa noche soñé con él. Soñé que estaba en mi cuarto de control, de pie detrás de mi silla. En el sueño intentaba girarme para verlo, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía mirar fijamente la pantalla del monitor, donde se reflejaba su figura. Y mi propio rostro, que poco a poco se alisaba, se volvía liso, se convertía en nada. Desperté con un grito ahogado. En la pantalla frente a mí, el sistema de vigilancia mostraba todas las cámaras en perfecto funcionamiento. Todas menos una. La del andén 2 volvía a mostrar no señal. Y esta vez el mensaje parpadeaba al ritmo de mi corazón acelerado. El insomnio ahora huele a café rancio y sudor frío. He revisado archivos hasta donde el sistema lo permite, hasta donde los discos duros antiguos aún conservan sus secretos. 2012, 2004, 1998. Está en todas partes. La misma figura, la misma postura antinatural, el mismo vacío donde debería haber un rostro. En la grabación más antigua, un VHS transferido a digital en los 90 aparece cerca de los torniquetes de Valderas, mientras una multitud con ropas de otra época pasa a su lado sin mirarlo. Pero hay algo distinto. Está más lejos de la cámara, casi difuminado entre la gente. Con los años se acerca, paso a paso. Grabación tras grabación. Anoche lo vi en material del 73, cuando la estación Juárez aún olía a pintura fresca. Allí estaba, apenas visible en el extremo del cuadro, pero inconfundible, como si hubiera estado esperando desde siempre, como si el metro fuera suyo y nosotros solo invitados temporales. El sueño se repite cada vez que cierro los ojos. Esa presencia detrás de mí, el terror paralizante, el monitor que muestra mi reflejo perdiendo rasgos. Esta mañana
desperté con los labios entumecidos y por un momento horrible no pude sentirlos al pasar los dedos. El andén 2 está cerrado por mantenimiento. Las cámaras siguen sin funcionar, aunque los técnicos juran que no hay fallas. Hoy encontré huellas de pisadas alrededor del monitor principal, como de alguien que hubiera estado parado allí horas, pero el polvo no estaba alterado, solo impreso, como una fotografía. La última grabación que revisé fue la de anoche. Ahí estaba yo, en mi rutina nocturna, revisando pantallas, tomando notas, frotándome los ojos, pero en el minuto 3:08 AM, justo cuando debía aparecer en el andén 2, la imagen se distorsionó y cuando se aclaró, yo ya no tenía rostro, solo una superficie lisa y brillante que reflejaba la luz de los monitores. Ahora escribo esto en el cuaderno de incidencias, con la puerta del cuarto de control trancada. Las cámaras muestran todos los andenes vacíos a esta hora. Todos. Pero sé que está aquí, porque cuando miro el reflejo en la pantalla negra, a veces veo movimiento detrás de mí, y ya no estoy seguro de si lo que tengo en la cara sigue siendo un rostro. Tercer y último relato. Algo invisible se llevó a mi compañero. La estación huele a aceite y cemento fresco. El letrero de mantenimiento cuelga torcido sobre la entrada principal, balanceándose cada vez que un tren fantasma pasa por los túneles adyacentes. Yo debería estar acostumbrado al silencio de las madrugadas, a las sombras que respiran en los andenes vacíos. Pero hay algo distinto esta noche. Las pantallas del cuarto de control muestran todo en orden, o casi. Al principio fue un detalle mínimo, un cono de seguridad que juré haber dejado cerca del elevador. Ahora aparece junto a las escaleras mecánicas. Luego, una silla plegable, de esas que usan los trabajadores, plantada en medio de las vías, como si alguien hubiera decidido sentarse a contemplar la oscuridad del túnel. Lo peor fue el botiquín. Lo revisé personalmente al comenzar el turno, cerrado con llave, como siempre. Pero en la cámara 4 ahora aparece abierto, sus contenidos esparcidos sobre el piso como si alguien hubiera buscado algo con urgencia. Alguien se coló, le dije a Jaime, aunque las cámaras no mostraban movimiento alguno. Él se rió, pero sus ojos escudriñaron los monitores con la misma tensión que ahora me recorre la espalda. Voy a echar un vistazo, dijo, ajustando la linterna. Desde mi puesto lo seguí a través de las pantallas. Su figura se movía con cautela entre las sombras, iluminando rincones que las cámaras no alcanzaban a captar. Todo parecía normal, demasiado normal, hasta que la cámara 7 mostró algo que no encajaba. En el andén desierto, justo donde Jaime debía estar pasando en ese momento, no había nadie. Pero unos metros más atrás, algo se movía, algo que no tenía forma definida, solo un parpadeo en la imagen, como estática viva. Y entonces, en la cámara 8, Jaime reapareció, pero ya no estaba solo. Algo alto y oscuro se alzaba detrás de él, tan cerca que casi podía sentir su aliento en mi nuca a través de la pantalla. Jaime no lo notaba, y yo ya no podía advertirle, porque en ese instante todas las pantallas del cuarto de control se llenaron de nieve, y desde los parlantes un susurro que no era humano comenzó a repetir mi nombre. La estática en las pantallas duró exactamente 12 segundos.
12 segundos en los que mi pulso se convirtió en un tambor violento contra mis sienes. Cuando la imagen regresó, Jaime seguía caminando por el andén como si nada hubiera ocurrido. ¿Todo bien por allá?, le pregunté por la radio, tratando de disimular el temblor en mi voz. «Todo tranquilo», respondió él con ese tono despreocupado que siempre usaba. «No hay nadie aquí. Debe haber sido el viento moviendo las cosas». Pero en la pantalla, justo detrás de su espalda, vi la sombra otra vez. No era el viento, no era un reflejo, era algo alto, tan delgado que parecía romper las leyes de la anatomía, moviéndose en sacudidas irregulares. Se deslizaba detrás de Jaime, siguiendo cada uno de sus pasos, imitando su postura con una precisión grotesca. «Jaime, date la vuelta», grité por la radio, pero mi voz se ahogó en un chirrido agudo. La frecuencia se llenó de interferencia, de susurros que se enredaban entre sí, formando palabras que no deberían existir. En el monitor, Jaime se detuvo, como si finalmente hubiera sentido aquella presencia. La cámara titiló y en ese parpadeo, la sombra ya no estaba detrás de él. Estaba frente a él. Jaime retrocedió, tropezando contra una columna. Su boca se abrió en un grito que las cámaras no registraron, y entonces, como si manos invisibles lo hubieran tomado por los hombros, su cuerpo fue lanzado violentamente contra el concreto. Las luces del andén parpadearon y en cada intermitencia la sombra se acercaba más. Jaime forcejeaba contra el aire, contra algo que no podía verse, pero que lo arrastraba hacia la oscuridad del túnel. Sus dedos dejaron marcas en el piso, arañando el cemento inútilmente. La última imagen que captó la cámara fue la de su linterna rodando por el andén, su haz de luz iluminando por un segundo la entrada del túnel. Allí, apenas visible, había algo parado. Algo con demasiados brazos, algo que me miraba directamente a través de la cámara, y luego la pantalla se volvió negra. En el cuarto de control, las luces comenzaron a parpadear al mismo ritmo que las del andén, y en el cristal de la pantalla apagada vi el reflejo de algo moviéndose detrás de mí. El equipo de emergencia llegó 40 minutos después de mi llamada. Para entonces, ya había revisado cada centímetro de las grabaciones una docena de veces. Las imágenes mostraban a Jaime bajando al andén, caminando unos pasos y luego nada. Una interrupción de exactamente 4 minutos y 33 segundos. Cuando la señal regresaba, el andén estaba vacío. No había rastro de la sombra. No había rastro de Jaime. Los policías revisaron cada túnel, cada recoveco de la estación, con sus linternas barriendo la oscuridad como cuchillos contra la noche. Encontraron su radio, su gorra, incluso el sudor frío que había dejado en las paredes al ser arrastrado. Pero de Jaime, nada. Las cámaras no mienten, insistí, mostrando las grabaciones al supervisor. Él miró las pantallas con ojos cansados. Luego me observó a mí con esa mezcla de lástima y desconfianza que reservan para los locos. «Aquí solo se ve a tu compañero caminando. El resto es interferencia», dijo, cerrando el archivo con un clic definitivo. «Seguro se fue por su cuenta. Ya aparecerá». Pero Jaime no apareció y las cosas siguieron moviéndose. Cada noche, cuando la estación queda vacía, los objetos cobran vida propia. Veo los conos de seguridad rodando por los andenes, las puertas de mantenimiento abriéndose solas,
las sombras elongándose más de lo que deberían. A veces, en los reflejos de los cristales, creo distinguir una figura alta y delgada observándome desde los túneles, pero lo peor son las voces. Las escucho en los parlantes desconectados, susurrando en frecuencias que no existen. A veces imitan la voz de Jaime, llamándome desde lugares donde sé que no hay nadie. Otras veces son solo ruidos, sonidos que mi mente se niega a comprender. Anoche, mientras revisaba las cámaras, una de ellas captó algo en el túnel norte. Al acercar la imagen, sentí como el aire se helaba en mis pulmones. Era Jaime, o algo que llevaba su uniforme. Estaba de pie en la oscuridad, con la cabeza inclinada en un ángulo imposible. Cuando las luces parpadearon, por un instante vi que donde debería estar su rostro había solo una superficie lisa y brillante, y luego desapareció, pero dejó algo atrás. En el piso del túnel, claramente visible en cámara térmica, había un conjunto de huellas que no llevaban a ninguna parte, huellas que terminaban abruptamente en medio del andén, como si algo lo hubiera levantado y se lo hubiera llevado. Ahora escribo esto en el cuaderno de turno, sabiendo que pronto vendrán por mí. Las cámaras muestran movimiento en los túneles, aunque la estación está oficialmente vacía. Los objetos en mi cuarto de control comienzan a cambiar de lugar cuando miro hacia otro lado, y cada noche, cuando reviso los monitores, la figura sin rostro aparece un poco más cerca. Hoy encontré mi propia gorra en medio del andén, empapada en un sudor frío que no recuerdo haber dejado allí. Pronto será mi turno. Pronto dejaré de ser el vigilante para convertirme en parte de lo que acecha en los túneles. Y entonces, ¿quién vigilará a los vigilantes? Recuerda suscribirte y dejar tu me gusta para más vídeos como este. Nos vemos en la próxima.